Uno de los principales protocolos que tenemos que cerrar como staff antes incluso de empezar la pretemporada para encarar ya ese primer partido amistoso de pretemporada es el calentamiento de partido. A lo largo de la semana, en cada uno de los días del microciclo, vamos a meter diferentes tipos de calentamientos, cada uno enfocado a la variable condicional que vayamos a trabajar en ese día, pero el calentamiento de partido no se cambia, se debe de realizar siempre el mismo, no es un buen día para hacer modificaciones ni para meter cambios, por eso tiene que quedar bien protocolado y bien pautado qué se va a hacer en el calentamiento y cuánto va a durar el calentamiento. Así que en el vídeo de hoy vamos a estar hablando cómo podemos diseñar ese calentamiento de partido. Sin más, vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar y a la hora de protocolar nuestro calentamiento de partido es el contexto en el que estemos, ya que no es lo mismo un equipo profesional que un equipo amateur. No es lo mismo viajar el mismo día del partido que viajar el día de antes y poder quedarte a dormir en un hotel. No es lo mismo pegarte 5 horas de autobús, llegar, calentar, que poder hacer una activación previa antes de salir al campo y tener menos tiempo de calentamiento dentro del campo. Todo esto tenemos que analizarlo. Como digo, el contexto es muy importante. Tenemos que ver los recursos que tenemos y tenemos que ver en el contexto en el que estamos para saber qué tenemos que hacer en cada uno de ellos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y esto sí es muy importante, es lo que nos dice la literatura científica en función de lo que hagamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los contenidos que vamos a trabajar. En estos artículos nos muestran qué tipo de contenidos se trabajan y nos van a mostrar 3 tipos de calentamientos diferentes. Un calentamiento de 25 minutos, otro de 15 minutos y otro de 8 minutos. Y vamos a ver las características que tienen cada uno de ellos. Aquí tenemos los contenidos y en función de si el de calentamiento es de 25, de 15 o de 8, meteremos más o menos tiempo de cada uno de los contenidos. Al final, todos los calentamientos tienen diferentes contenidos que tenemos que trabajar. El primero de ellos sería una parte de movilidad y un trabajo aeróbico. Nosotros, los equipos profesionales, lo hacemos previo a la salida de la sesión de campo, con ese trabajo aeróbico en bicicleta, trabajo de movilidad, incluso ese trabajo de activación individual de cada uno de los jugadores en función de las necesidades que tenga para salir al campo. En segundo lugar, tenemos ejercicios individuales de técnicas de pase, en el que hacemos esas técnicas de pase colectivo, dejamos movimientos libres para que se asocien los jugadores y se vayan moviendo alrededor del campo, ejercicios de regate. Luego metemos clásicos ejercicios de rondos, juegos de pase de 4 contra 1, rondos de small size game de 4 contra 1, muy cortitos. Trabajo de estiramiento, tanto estático como dinámico, que se va metiendo dentro y se va intercalando además dentro de cada uno de los ejercicios. Luego haríamos 2 series de trabajo de small size game de 5 contra 5, aquí tenemos diferentes variantes. Y por último, pues haríamos trabajo de pase y trabajo de velocidad, la clásica salida de velocidad para activar también toda esa cadena posterior que es muy interesante. ¿De qué va a depender de que nosotros hagamos un tipo de calentamiento u otro? De todo ese análisis de contexto que hemos hecho previo. Obviamente, si nosotros no podemos hacer la actividad o la activación antes de salir al calentamiento de partido, nuestro calentamiento obviamente será un poquito mayor, ya que ese trabajo de aeróbico que hacemos dándole vuelta alrededor del campo antes de empezar, esa activación más específica con balón, deberíamos de hacerla, porque obviamente los equipos profesionales lo hacemos, como digo, justo antes de salir al campo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el calentamiento de 8 minutos va a mejorar el rendimiento del sprint, tanto en 10 como en 20 metros, va a haber una baja percepción para afrontar el partido por parte de los jugadores y el RPE que van a tener los jugadores o el RPE que demuestren los jugadores, esa percepción del esfuerzo va a ser también baja. Cuando metemos un calentamiento medio, un calentamiento de 15 minutos aproximadamente, vamos a mejorar también el rendimiento en el sprint, tanto en 10 como en 20 metros, los jugadores van a tener una alta percepción para afrontar el partido y además el RPE va a ser bajo. Por eso sería bastante interesante también este tipo de calentamiento o estos minutos de calentamiento. Y por último tenemos el calentamiento más clásico que veo en la mayoría de los equipos, que metemos media hora de calentamiento, 25 minutos de calentamiento, en el que disminuye el rendimiento del sprint tanto en 10 como en 20 metros. Hay una alta percepción para afrontar el partido, pero el RPE que nos muestran los jugadores es alto. Fijaros que de 3,8 pasamos a 5,6. Obviamente cuando metemos este tipo de calentamientos maratonianos que muchas veces veo en muchos equipos y que los jugadores entran ya directamente al banquillo o entran directamente al vestuario ya reventados, llegan muertos, ya la literatura científica nos está diciendo que no es una buena estrategia. Porque como podemos ver en este estudio de aquí, en el que vemos las diferentes y trabajamos las diferentes variables que nos vamos a encontrar de carga externa, la distancia total recorrida, la distancia sprint, la acción alta intensidad, vemos cómo el calentamiento con respecto a los valores de partido nos puede añadir
hasta 2 kilómetros con respecto a lo que hacemos en competición, y eso es muchísimo. Los calentamientos tradicionales añaden hasta un 25 y un 30% más de la carga que hacemos en competición. Por eso, incluso hasta la distancia total recorrida, llegamos hasta 2 kilómetros más. Un jugador que haga 12 kilómetros en partido, si hacemos este calentamiento, tenemos que tener en cuenta que podemos llegar hasta los 14 kilómetros, o sea, que es algo bastante significativo. Por lo que tenemos que tener en cuenta el tiempo que vamos a dedicar a cada uno de los contenidos. Una vez que nosotros ya hemos planificado nuestro calentamiento, desde mi punto de vista, un calentamiento de 15 minutos es más que suficiente. Más no es mejor. Tenemos que evitar la filosofía del no pain, no gain. Hacer una activación previa en el vestuario, FOA, movilidad, activación, banda, glúteo medio, para salir al campo, hacer 1 o 2 vueltas de calentamiento si tiene un equipo más amateur, sobre todo para ese trabajo aeróbico, y 15 minutos de parte principal. Nos va a dar todo lo que estamos buscando, un RPE bajo, una alta preparación para el partido y una mejora en el rendimiento. Así que analiza bien cómo es tu contexto y si quieres aprender a diseñar todo esto de manera profesional para implementarlo en tu equipo, te dejo aquí abajo en el enlace de la descripción del vídeo un link para que puedas hablar directamente conmigo, para que accedas al programa en el que explico paso a paso a más de 1000 alumnos cómo se puede llevar todo esto y trasladar a un contexto profesional, para que tú lo traslades a tu propio contexto y puedas mejorar el rendimiento de tus jugadores. Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Switching up, I might have to switch a little face up. Right hand to the